Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otra edición de Error Tipo 2 en nuestra segunda temporada. Hoy voy a tener el gusto de conversar con el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Bueno, su currículum sería larguísimo de enunciar y no lo pienso hacer. Ustedes pueden googlearlo, una persona que tiene una trayectoria académica enorme en la Argentina. Pero yo lo rescato no tan solo porque ha escrito más de 20 libros y porque es miembro de las academias de ciencias más importantes del país, sino lo rescato porque hace muchos años, muchos, como que yo, 30, a lo mejor más, Alberto venía a Rosario en algún auto todo roto que se le ponía a su disposición y nos venía a dar clase cuando nosotros éramos muy chiquitos, muy pequeños. Y siempre con una, no sé si la palabra es devoción, pero sí con una vocación docente enorme y de comunicar ideas y de discutir y de provocar. Y entonces me da enorme gusto conversar con esta persona, ¿no? Y hacerlo compartiendo pantalla y para ustedes hoy. Alberto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gusto de poder conversar con usted. ¿Cómo anda? Muy bien, Walter, gracias por esa introducción tan generosa, hospitalaria y amistosa. Sí, es amistosa, es afectiva y es agradecida. Vamos a hablar de cosas, yo voy a preguntar las cosas que me interesan saber y bueno, espero su respuesta que siempre me van a hacer pensar. Estamos en un momento de la Argentina extraño, extraño. No sé si usted también se siente extraño, porque toda la vida se la pasó escribiendo libros, dictando clases, dictando conferencias y de golpe aparece más involucrado dentro de la discusión pública a veces, ¿no? Digo, me imagino lo llaman para muchas más entrevistas, a veces de diarios internacionalmente, le dice, ¿qué está viendo en la Argentina? Eh, y ¿por qué no me cuenta un poco ese momento suyo en el nuevo entorno político y social del país? Bueno, como dije en la Feria del Libro del año pasado, para mí lo que está ocurriendo hoy en la Argentina es un verdadero orgasmo intelectual, porque dejando de lado aspectos secundarios, creo que si uno mira el rumbo y el balance neto, lo que está proponiendo este gobierno está a contramano de lo que ha venido sucediendo en los últimos, diría, por lo menos 80 años. Eh, Creo que las metas que propone Javier Milei son absolutamente extraordinarias, especialmente en un cuarteto que quiero subrayar, A ver. que es en las escalinatas del Congreso cuando asumió al mejor estilo estadounidense, Sí. en Davos cuando recibió el premio Juan de Mariana en Madrid y su discurso fenomenal en las Naciones Unidas. Esto muestra un rumbo completamente distinto y hay quienes se detienen a analizar aspectos que no hacen al eje central, me parece a mí, eh, y, eh, y pierden, me parece a mí, de vista que salimos de un incendio que iba a terminar con todos nosotros. Eso está claro. Yo ahí comparto y eso me detengo ahí porque sí, la Argentina debe haber sido, o debe ser, salvo Venezuela, el único país de Latinoamérica que viene involucionando. Digo, mira uno Chile, mira Brasil, mira Paraguay, mira Uruguay, cualquiera, Perú, y todos relativamente han ido mucho mejor que la Argentina y solo hace falta ver el número de pobreza para darnos cuenta que la decadencia económica, institucional o no sé cuántos adjetivos más de la Argentina es grande. Pero déjeme preguntarle algunas cosas que me vienen a la cabeza. Primero, ¿puede uno confiar que la vocación o la claridad de ideas o el entusiasmo o la voluntad de cambio de un presidente genere en un país una torsión gigante sobre su cultura, su manera de hacer las cosas, sus hábitos? Usted dijo dos cosas que a mí me quedaron muy grabadas. Se las repito, no van a ser textuales, pero en una dice, bueno, yo aprendí de chico que hay que ganarse el sudor el pan con el sudor de la frente y en la Argentina estamos acostumbrados a ganarnos el pan con el sudor de la frente del que está enfrente. O algo parecido, como diciendo, mira, acá la gente gana la guita con el laburo del otro. Y otra vez le escuché una frase igual o parecida, que dice, si algún día en la Argentina encienden la luz, vamos a ver tristemente que cada uno está con las manos metidas en los bolsillos del de al lado.
Dos frases que tienen un cuño moral muy importante y que quieren decir algo. Bueno, ¿me puede ampliar esa idea y me puede decir por qué la Argentina cambiaría de esa manera de ser a otra? Bueno, la primera frase que citas, el primer pensamiento, Walter, corresponde a nada menos que a Sí, Cantinflas. exacto. Yo en mi presentación en el Foro de Madrid cerré mis disquisiciones filosóficas con ese pensamiento de Cantinflas que dice, una cosa es ganarse el pan con el sudor de la frente y otra bien distinta es ganarse el pan con el sudor del de enfrente. Me Buenísimo. parece que resume extraordinariamente nuestro pensamiento. Por ejemplo, para ilustrarlo con una idea, si bien es cierto, la ley Bases originalmente proponía la privatización de 41 empresas y eso se fue luego reduciendo por todos los que ponen palos en la rueda, yo quisiera, fuera de eh, cuestiones, digamos, de discusiones internas y externas y anécdotas varias, ir al aspecto medular del asunto, que es el concepto mismo de la empresa estatal. Mm. Una empresa estatal en el momento en que se constituye implica un despilfarro de los siempre escasos recursos, porque de haber permitido que la gente use y disponga el fruto de su trabajo como lo considera pertinente, hubiera sido en direcciones distintas. Y si alguien dice, bueno, pero tengamos en cuenta que hay burócratas que tienen una percepción tan especial, que van a hacer la empresa estatal en el misma área y en el mismo volumen que hubiera hecho el sector privado. Bueno, si es así, ¿para qué diablo se metió? Si va a ser lo mismo que hubiera hecho la gente, con el ahorro consiguiente de honorarios. Y además, agregaría yo, que la única forma de saber qué es lo que hubiera preferido la gente es dejarla actuar. O sea, la empresa estatal es una contradicción en términos. Una empresa implica asumir riesgos con recursos propios y no echando la mano en el bolsillo El del fruto del contribuyente, trabajo claro, del claro, próximo claro, del por los contribuyente. jueces. El mejor ejemplo de eso es Entonces, esa quiero aerolíneas agregar, argentinas. quiero agregar que Sí, si además es monopólica y claro. además es deficitaria, son agravantes, pero aunque no sea monopólica y aunque no sea deficitaria, el problema está en la Existencia, constitución claro, misma claro. de la Sí, sí, empresa estatal. le entendí el punto. Implica un Pero derroche que perjudica muy especialmente a los más esto lo necesitados. entendí perfecto. Digo, peor si es monopólica, si le saca la guita a los contribuyentes, pero aerolíneas sería el mejor caso de esto, ¿no? Porque los impuestos que se pagan por la gente que compra sus alimentos, gente que tiene menos recursos, son para financiar el déficit de los aviones y los bolsillos de los capitanes, o sea, y de los 6 sindicatos que hay adentro. O sea, aerolíneas sería el ejemplo perfecto de esto que usted dice. Digo, el peor mamarracho histórico de la Argentina. Bueno, hay muchos mamarrachos históricos en la Argentina, no solo de aerolíneas, yo diría, insisto, en todas las empresas estatales. Algunas aparecen como menos exhibidas ante la opinión pública, pero son un consumo de recursos que implica baja de salarios en términos reales. Yo creo que esa es una cosa que los liberales deberíamos de insistir más, la conexión que hay entre estos despilfarros y los salarios de los más Claro, vulnerables. claro. Lo curioso, lo curioso es que se hace todo esto para proteger a los más pobres y se los está destruyendo. De ahí los indicadores fenomenales de pobreza que este gobierno ha heredado. Sí, detengámonos en esto, porque esto es muy importante para mí también y usted lo señala nítidamente. O sea, el déficit de los aviones lo pagan los que nunca usan los aviones. Esto, pongámoslo así. Esto es así, porque esos aviones van a Madrid, van a Miami, van a Nueva York, y los que garpan el déficit, antes con la inflación, ahora con los impuestos, con lo que sea, son los que no se suben a los aviones, porque las tarifas están subsidiadas, a veces. Y otras veces no están subsidiadas, pero van a los bolsillos de los cientos de empleados y los sindicatos que están ahí adentro. Ahora, le voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco más escabrosa, porque hay una cuestión de fondo muy discutida en la Argentina que es sobre la universidad, ¿no? Sobre la UBA en particular, que es la más grande de todas, pero digo, es un poco parecido. Digo, van con la educación pública, van con la educación estatal. Decir, bueno, ¿en qué términos?
¿Hasta dónde? ¿Hasta nada? ¿Hasta un poquito? ¿Hasta mucho? Hasta que cientos y cientos y cientos de alumnos se inscriben y no se reciben nunca, inclusive un montón de extranjeros vienen a estudiar acá sin garpar nada, sintiendo que eso es un derecho. Y en general, universidades que son para gente de clase media. ¿Cuál sería la reflexión que usted hace a propósito de ese otro problema que políticamente parece más relevante hoy día? Bueno, en este caso, Walter, en este caso puntual, yo prefiero abstenerme, dado que estamos enredados en un tema que se ha politizado en grado sumo. Sí, Lo que sí sugiero a quienes, a los radioescuchas, a quienes nos están oyendo en este momento, que vean la cantidad de ensayos que he publicado y les anuncio que próximamente aparecerá un libro del actual rector de la Universidad del SEMA, que me invitó a que lo prologara, donde tiene textos del rector, de Edgardo sí, sí, Zablowski, claro. sobre Sí. educación, y yo en el prólogo desarrollo extensamente mi posición. Bueno, vamos a estar Pero atentos a eso. ahora yo prefiero saltearme ese tema por las razones de la politización en lo que estamos enredados, pero sí subrayo nuevamente este tema y agrego también que me parece una enorme atracción y en línea con lo que estamos diciendo, lo que está haciendo Federico Sturzenegger en su ministerio de desregular. Poco a poco está sacando todas estas telarañas brutales en que estamos enredados, más bien cadenas en que estamos enredados. Y también quisiera, Walter, agregar algo muy novedoso en la Argentina, que es el tema de la seguridad, habitualmente conocida como inseguridad fenomenal. Creo que lo que está haciendo la ministra de Seguridad es realmente otra vez a contracorriente de lo que venía sucediendo para resguardar el orden, que es una de las funciones primordiales del aparato de la fuerza. Y también agrego, Walter, algo que estoy seguro que usted comparte, que muchas veces, yo diría la mayor parte de las cosas que se ponen sobre el tapete de análisis económico más o menos sofisticada, a la gente se le pasa un poco por alto. Sin embargo, lo que está haciendo, lo que se está haciendo en el Ministerio de Capital Humano, de poner sobre la lupa y levantar curros purulentos, esto da un apoyo fenomenal al gobierno de la opinión pública que sí lo ve claramente. Me parece que es un punto. Ah, Ahora, sí. quiero agregar esto, Walter, que también dígame su opinión, que usted conoce bien del asunto, pero la mayor parte del gasto público, que dicho sea de paso, en estos 9 meses, y es interesante que sean 9 meses porque justo es el periodo del parto, digamos, el gobierno ha reducido en un 30% el gasto público en términos reales. Pasó ahora de ser 47% sobre el producto, el gasto, a ser un 30%. Pero hay un punto que absorbe una proporción inmensa y es el tema de la llamada seguridad social, que es en realidad inseguridad antisocial. Esto, como usted bien sabe, y no me estoy dirigiendo a usted, Walter, sino a quienes nos están escuchando, no se necesita ser actuario ni un experto en finanzas para percibir que el sistema en que estamos de reparto está quebrado desde el momento uno. Por lo tanto, hay que hacer una arquitectura para darle libertad a los jubilados potenciales y actuales que puedan disponer del fruto de su trabajo, que eso fue robado por el gobierno anterior con las AFJP, como se sabe. Déjeme pasar en Hay limpio. que, Espere, espere. quiero agregar, Walter, quiero agregar Lo que veo muy entusiasmado. sugerí a los actuales miembros del gobierno para crear un clima de presión, para modificar este sistema, que se haga explícito lo que está implícito. O sea, digamos, a partir de mañana, Walter Castro se va a hacer cargo de 1, 2 o 3 jubilados.
Y si Walter Castro dice, pero ¿por qué esa injusticia? ¿Por qué me tengo que hacer cargo? Hay que responderle, ¿y quién cree que se está haciendo cargo? Solo lo que sugiero es hacerlo explícito, lo que está implícito, a los efectos de crear un ambiente para salir de este sistema, y me parece un bochorno que se proponga estirar la edad jubilatoria o el 82% móvil y todas esas cosas que son parches. Hay que ir al fondo, una arquitectura medular que modifique esto que nos está consumiendo. Espere un poco, déjeme pasar en limpio porque usted dijo muchas cosas y yo la quiero ir traspasando. Dice, mira, la seguridad ha cambiado, se nota ya que el Ministerio de Seguridad funciona distinto que antes y eso que se llamaba, no sé, sistema jurídico zafaroniano está volviendo a una cosa un poco más normal. O sea, eso, los piquetes en la calle, en fin, las puertas giratorias, etcétera, etcétera. Fenómeno. Sturzenegger, despacito y despacito, va tratando de regular una maraña de cosas que está corporativamente instalada en Argentina hace 50 años, va más despacio de lo que nos gustaría, pero va yendo en la buena dirección. Fenómeno, está bien. Peto Velo lo que está diciendo es hay curros en la distribución de los subsidios a toda la clientela política y está ordenando con tarjetas las ayudas sociales. Bueno, fenómeno. Y hace falta hacer una gran transformación jubilatoria. Entonces usted, en términos generales, está muy contento y muy entusiasmado, según yo noto, con el rumbo o con el discurso de que la Argentina algún día sea un país normal, que haya más grado de libertad, que la gente asuma su responsabilidad, de que haya más empresas compitiendo, todo lo que ha escrito en su libro durante mucho tiempo. Ahora, déjeme hacerle 2, 3 preguntas de esto, porque podemos estar cayendo en un espejismo de un gran deseo y al fin del cuento yo tengo 2 preguntas, de decir, bueno, Milei tiene ese discurso, lo trata de empujar, tiene convicción al menos en lo fiscal, pero digo, Milei sale de un repollo, digo, no tiene partido político, la gente lo vota, es un protagonista de la televisión y de las redes sociales, está aprendiendo a gobernar porque no es un tipo de la política, eso para empezar. Y para seguir, la Argentina ha sido así y por muchos años, y yo me imagino que por algunas razones que se nos escapan a nosotros dos, de, no sé, vaya a saber de qué cuestión cultural o de qué cuestión funcional de esta manera de ser de los argentinos. Entonces, mi pregunta un poco, no sé, provocativa, es decir, mirá, la Argentina básicamente ha sido un país estatista siempre. Se ha permitido, desde que yo nací, se ha permitido privatizar aerolíneas, estatizar YPF, regularlo todo, distribuir la plata de la gente como le dio la gana a los gobiernos, endeudarnos hasta la muela, emitir sin parar. 50 años de eso, ¿por qué habrían de cambiar en un minuto? Yo me lo pregunto todos los días eso. Es decir, está bien, me quiero entusiasmar, pero ¿por qué? ¿Por qué la Argentina podría encontrar su oportunidad? ¿Usted ve algunos síntomas más allá de estas cosas que son importantes, son 3, 4 gestiones fundamentales que el gobierno ha trazado? Bueno, yo le diría, Walter, primero, bienvenido y bendito sea el repollo, político en el cual salió Javier. Me parece que es infinitamente superior a todo lo que ha existido hasta el momento. Y en ese sentido, creo que no ha sido un proceso de un instante, sino un largo proceso de tareas de batalla cultural y difusión de ideas que ha surgido, que ha parido, que ha dado luz a Javier Milei. Yo recuerdo, antes del COVID y antes de la presidencia, desde luego, tuve un mano a mano en la Universidad de Belgrano con Javier Milei, y en el aula magna había unos 1.300 jóvenes, hubo que poner 3 aulas adicionales con Sí, pantallas, sí. y lo que realmente me impresionó, Walter, no es la cantidad de gente que desde luego me impactó, sino el tipo de preguntas. Atrás de las preguntas había mucha biblioteca. A nadie se le ha pasado desapercibido que la campaña de Javier fue, y es única yo creo en el mundo, fue una serie ininterrumpida de clases de economía y de marcos institucionales. Entonces, eso ha inquietado, ha puesto signos de interrogación, sanos signos de interrogación en muchos jóvenes, y la faena que se venía
desarrollando. Se imagina mi libro Fundamentos de Análisis Económico de Me lo 1972, acuerdo perfecto. donde venía machacando con temas como el que ahora sigue reiterando que será su objetivo, Javier, por ejemplo, la eliminación de la banca central. Y quiero detenerme un minuto en esto. Los banqueros centrales, por más competentes y honestos que sean, están embretados en tres caminos: a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de las tres variantes que decida va a estar alterando los precios relativos, y los precios, como se sabe, son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Y si se cae en la falacia ad populum, decir, bueno, pero dígame dónde no hay banco central, bueno, uno puede hacer reflexiones sobre Hong Kong, sobre El Salvador, sobre Ecuador, pero lo importante es comprender que todos venimos de las cavernas, de las cuevas, del garrote y el taparrabos. Nunca hubiéramos pasado de esa condición si dijéramos que no aceptábamos el arco y la flecha porque es algo novedoso y no probado hasta el momento. El tema es la argumentación. En ese sentido, Milton Friedman, premio Nobel en Economía, que ha hecho muchas variantes, muchas propuestas monetarias, en su última propuesta del libro Monetary Mischief, de 1999, él decía, comillas, abro comillas, el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales. Y así hay muchos otros economistas que lo están debatiendo, y me parece algo sumamente fértil. En las cartas orgánicas de los bancos centrales está que se trata primordialmente de preservar el valor de la unidad monetaria, pues ningún banco central en la historia de la humanidad, desde el Banco de Inglaterra cuando abandonó el oro en adelante, ningún banco central ha preservado el valor de la unidad monetaria. De manera que tenemos que tener agilidad mental, ser abiertos mentalmente para ver otros paradigmas. Yo acá en mi computadora tengo un letrero enorme abajo de la computadora que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Tenemos que estar en la punta de la silla, los liberales, para Déjeme, debatir nuevos proyectos. déjeme preguntarle esto. Digo, a lo mejor lo incomoda y también se saltea la respuesta y me dice, no quiero opinar. Pero, y le respeto, por supuesto, si me dice esto. Pero digo, la Argentina tiene cepo hoy mismo. Digo, a mí eso me resulta ampliamente contradictorio. A mí personalmente. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo que sería fantástico un sistema sin banqueros centrales, sin tasa de interés manejada y sin curro dentro del sistema bancario que ha tomado guita para que el gobierno se endeude, generando muchas veces burbujas y otras veces corralito y qué sé yo. Ya tenemos la historia bien en la cabeza después de tantos años de inflación y de malversación de fondos de la gente. Ahora, cuando uno mira lo que está pasando hoy, dice, che, pero el dólar está anclado al 2%, la Argentina está acá en dólares y que uno sale fuera del país, algo comparado con Uruguay, que es muy caro, todo mirando con Europa. Y también hay un banquero central que puso un precio y está haciendo crawling peg y está. Digo, a mí eso me hace ruido, la verdad. No hace falta que usted me conteste, pero la verdad es que siguiendo su argumento último, no sé si esto es una transición o qué, pero a mí me inquieta eso, honestamente. Sí, más que o qué, es una transición, efectivamente, y el gobierno está conteste de esto y repite cuáles son los objetivos finales, pero tal ha sido el embrollo. Yo Sí. personalmente sabía, y seguramente usted también, el embrollo que recibía este gobierno, pero yo nunca me imaginé la dimensión de Ah, ese sí, sí, embrollo. claro, Y claro. entiendo que el presidente tampoco, a pesar de que conjeturaba y elaboraba y decía y ponía de manifiesto lo que iba a recibir, no se imaginó el espanto que No, es recibió, verdad, el incendio en el que es estamos. verdad. Entonces, los distintos pasos y de transición son realmente complicados. Por eso, mi tarea personal es más bien poner el eje en el debate de ideas de fondo, y salirme de cuestiones circunstanciales de coyuntura que pueden ser de un modo o de otro modo. El asunto otra vez es el rumbo y el balance neto, Walter. Ok. Ahora, déjeme dos preguntas a propósito de esto mismo que dice. A lo mejor incómodas también, ¿no? Pero digo, en algún momento, y me tocó hablar con uno de los ministros importantes de Menem,
Y yo me acuerdo bien que usted hablaba de Menem y del menemato y de que algunas cosas iban bien y que otras no tan bien. Eh, Ahora, en algún momento uno de los exministros de Menem dijo, bueno, mirá, hemos hecho algunas transformaciones tan de fondo que por más que la Argentina entre en turbulencia y tal y cual, esto para atrás no va a volver más. Digo, la estabilidad se ha entendido, algunas cuestiones que tenían que ver con tener un sistema bancario más mejor después del tequila que el que hubo antes y que habían dejado... Y sin embargo, el limpiaparabrisas fue exactamente para el otro lado y peor. Entonces alguna gente dice, mirá, no es que Milei vaya a ser exactamente igual que Menem, las historias no se repiten igual y probablemente, aunque él lo pondere en muchos casos, no está del todo claro que el péndulo no se vaya de nuevo para el otro lado. Digo, a menos que uno haga un acto de fe y diga, no, mirá, si esta vez sí, lo vamos a entender, no hay plata, hay equilibrios fiscales que son imprescindibles en toda parte del mundo y que acá en la Argentina por año no hemos respetado, hay mínimas reglas de funcionamiento de un país para no destrozarlo. Digo, ¿por qué el péndulo no volvería para atrás? Yo insisto con eso porque me parece que buena parte de la suerte coyuntural del gobierno de Milei tiene que ver con que este gobierno vuelva a conseguir crédito, que vuelva a renovar la deuda. Y si no le cree, más allá de que los discursos vayan en la dirección que usted dice, bueno, puede que nos demos un palo también, o estoy mal en lo que estoy diciendo. Bueno, estimado Walter, yo no tengo la bola de cristal, Sí, no me considero apto para hacer futurología, no sé cómo va a ser el futuro, sí, creo que no hay que subestimar a los estatistas, a los colectivistas. eh, eh, Puede lamentablemente volver con fuerza esa tradición malsana, pero lo que estoy seguro, absolutamente seguro, es que lo que ha ocurrido hasta ahora, las metas que propone Javier sí, Milei, sí. van a quedar como un testimonio imborrable en no solo en la historia argentina, sino en la historia del mundo por haber hecho este esfuerzo fenomenal. Ahora, desde luego, Ok, deseo ok, que esto continúe, pero no tengo la ok, seguridad. Los entiendo. palos en la rueda que se ponen son permanentes y desde las direcciones y desde los costados más insospechados a veces. Claro, y se ponen de todo lo que han currado este sistema por muchos años, eso para empezar, eso lo digo yo, no lo dice usted, pero es obvio que hay mucha gente que ha ganado plata muy fácil acá, sin competir, con una economía cerrada y recibiendo privilegios del gobierno, está claro que de solo hecho de hablar de libertad y de competencia ya se le pone la piel de gallina, eso no tengo duda, que es así, eso es muy difícil la patriada. Ahora, déjeme hacerle otra pregunta que me genera curiosidad, ¿no? Porque por muchos años, y lo ha repetido en esta charla que estamos teniendo, usted ha insistido una, dos, cinco, 10.000 veces. Es decir, mira, acá lo importante es correr el eje del debate. Digo, uno toda la vida con las provocaciones intelectuales lo que hace es tratar de echarle luz a las discusiones, buscar razonabilidad, entender con rigurosidad cómo funciona el mundo, porque no es tan difícil, y a los que nos gusta vivir en libertad y con responsabilidad individual, esa discusión de ideas no se termina nunca, no se termina nunca. Entonces hay que correr el eje del debate, correr el eje del debate, correr el eje del debate. Como yo lo veo, y es otra provocación, para mí el poder ejerce sobre cualquier persona una seducción que no es extraña, es muy nítida, ¿no? Estoy pensando en Acton y el poder tiende a concentrarse, tiende a volverse absoluto, tiende a corromper y a corromper absolutamente, y eso es un bicho que funciona así en la sociedad. Entonces, como el poder no nos podemos prescindir de la idea de poder y de la existencia del poder, a muchos, o por lo menos a mí, me gusta distanciarme del poder y cuando veo que desde el poder y la política vienen ideas, yo siempre me cruzo de vereda, siempre, siempre, siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece que la crítica ayuda y para abrir ese eje del debate más a la derecha, que es lo que usted nos enseñó siempre, hay que ponerse en alguna medida cáustico, crítico y pensar para el lado que usted propone. Ahora, ¿está bien o está mal? ¿No? Y no sé si la palabra sea esta, no sé si la pregunta está bien formulada. ¿Es razonable que yo diga, mira, la verdad que llegó un gobierno que se dice liberal, libertario y tal y cual, y yo no sé por qué me siento que me tengo que poner más lejos del poder y criticar lo que hace mal? Y donde creo que hay errores, como la libertad es mucho más amplia que lo que un gobierno nos va a conceder nunca,
Me parece que hay que ponerse un poco más afuera y ser más prudente en el acompañamiento político de esto. Pero esa es mi posición, ¿no? Yo se la transmito a usted. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo creo, desde mi perspectiva, Sí. se ha logrado ese corrimiento en el eje del debate en gran medida, puesto que hay políticos, hay empresarios, incluso sindicalistas, Mm, eh, que si uno ve y escucha y presta atención a los siempre indiscretos archivos, ve que pensaban de una manera completamente distinta y ahora están con que hay que reducir la presión tributaria, con que hay sí. que reducir el gasto público, en fin, y eso es consecuencia de ese corrimiento en el eje del debate, que como siempre empieza en áreas académicas intelectuales y deriva luego en la arena política. Pero yo insisto, yo creo no exagerar cuando digo que eh, incluso grandes presidentes, grandes gobernantes a quienes le profeso una gran admiración, como Ronald Reagan, como Erhard, a quien conocí en la Universidad Nacional de Cuyo, una vez que tuve el privilegio de almorzar con él después de una presentación que hizo en la Universidad Nacional de Cuyo, Jacques Rueff Sí. con De Gaulle o Margaret Thatcher, en fin, no han expresado esto que vuelvo a decir, lo de las escalinatas del Congreso, lo de Davos, lo del Instituto Juan de Mariana, lo de las Naciones Unidas, no lo han expresado ni remotamente con la claridad, la perseverancia y el objetivo noble de la libertad en su sentido más completo. Yo creo que esto último que digo, lo de las Naciones Unidas, hay, dicho sea de paso, una de mis columnas en La Nación que se refieren a esa organización, mostrando, como dice, como ha dicho Javier Milei, la propuesta de medidas y políticas enmarcadas todas en la idea de un gobierno universal. Y me detengo un minuto en esto para decir Mm, que el fraccionamiento del planeta en diversas naciones es útil a los efectos de fraccionar, de dividir el poder en distintos gobiernos nacionales, en distintas provincias o estados y distintas municipalidades. Tenemos ya en el llamado mundo libre un problema bastante grande, pero si tuviéramos un gobernante universal, el problema sería peor, sí, porque no claro. habría la Mm. posibilidad de la federalización, que es tan importante para contener eso que usted insinuó de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. De lo cual, también como usted dijo, Walter, con respecto a la apertura al mundo, no hay que tomarse en serio las fronteras que son consecuencia de accidentes geográficos, de incursiones bélicas, no tomarse en serio para bloquear el movimiento de bienes, servicios y personas. Mm. No, estoy de acuerdo, 100%. Y Argentina es una momia en un sarcófago, ¿no? Está claro, este país está cerrado hace 50 años, lo metieron en Mercosur, le subieron los aranceles, atrasan los tipos de cambio, en fin. Argentina es un país que, salvo muy pocas y honrosas excepciones de empresas que han salido a exportar y a competir, admito que es muy difícil con los impuestos que hay acá adentro y con las variaciones cambiarias e inflacionarias, pero salvo algunas honrosas excepciones de empresas que han tenido éxito para generar cosas increíbles como, qué sé yo, Mercado Libre o no sé qué, o Arcor, o qué, que han trascendido desde acá dentro de este dificilísimo lugar para ser competitivo y exportar. En general, muchas de las empresas terminan pescando adentro de esta pecera, ¿no? O sea, nosotros pagamos bienes que en muchos casos son caros, de mala calidad, en poca cantidad, sin garantía. Si el consumidor acá lejos está de ser rey, lejos está de ser rey, ¿no? Entonces, uno ve con sorpresa, yo veo con sorpresa, porque me gustaría, a más del discurso del presidente, que usted ya se encargó de subrayar todas las partes que más nos gustan, yo veo todavía que momentáneamente al agro al que se le reconocen muchas cosas, todavía se le siguen poniendo tremendas bolsas de piedra en la espalda, y es el motor
por donde la Argentina más rápidamente saldría, ¿no? O sea, le hemos regalado espacios agropecuarios a Uruguay, a Paraguay, se han puesto a exportar carne, trigo y soja, que es lo que hacíamos nosotros naturalmente, porque a nosotros se nos ocurre grabar la exportación, eso no existe en ningún lado. O sea, ponerle piedra al sector más dinamizador de tu economía, no se ocurre. Entonces digo, hay cosas que uno anhela, es decir, ¿cuándo un poco más de libertad y apertura? ¿Cuándo un poco más para el lado de lo que hizo Perú, o lo que hizo Chile, o lo que han hecho los tigres asiáticos? ¿Usted cree que eso está por venir? Bueno, no solamente yo creo, sino que el presidente ha insistido en el sector agrícola, lo que usted está diciendo, y subrayado los enormes beneficios del sector agrícola ganadero, y ha puesto de manifiesto los peligros de algunos empresarios prebendarios en el sector industrial, porque es importante cuando un empresario dice, bueno, no seamos exagerados, de abrir todas las tarifas, las cuotas y las barreras aduaneras, me tengo que poner a tono para competir. Hay que comprender que todo arancel y toda tarifa y cuota implica mayor inversión por unidad de producto, lo cual quiere decir que la gente va a tener un nivel de vida más bajo. Y si el empresario, con razón, puede decir que no tiene los recursos para competir, puede vender todo su negocio o parte de su negocio a empresarios locales o internacionales, mostrando el beneficio que en última instancia va a reportar. Y si nadie en el orden internacional o local le compra el proyecto, quiere decir que es un cuento chino, con perdón de los chinos, que muchas veces es lo que ocurre. Entonces, el presidente ha puesto énfasis en lograr precisamente esos objetivos que señala en un marco que también la está peleando a brazo partido, que es reformar la estructura laboral a los efectos de beneficiar a la gente que trabaja y hace labores todos los días y que se ve perjudicada con una serie de reglamentaciones, de disposiciones, de retenciones, porque agrego que el empleador retenga un centavo de su empleado es una inmoralidad. ¿Y por qué retiene? Porque se sabe que con el fruto de su trabajo el empleado destinaría sus recursos en otras direcciones. Por lo tanto, eso también se está tratando de rectificar en el medio del embrollo otra vez brutal en el que estamos. Eh, ¿Por qué cree usted que una propuesta encuadrada dentro de las ideas de la libertad eh, haría que la Argentina recuperara, no sé si la dignidad, pero sí las oportunidades de los tipos de a pie? Digo, por muchos años la Argentina se caracterizó por tener una clase media muy ancha, muy extendida, muy potente, muy emprendedora, que mandó a su hijo a la escuela y después a la universidad, y que iba accediendo a su autito, a su pequeña casita o a su vacación. Todo eso hace 30, 40 años se terminó en las estadísticas, ¿no? Digo, desde que la inflación liquidó la Argentina, la movilidad social pasa a ser un cuento acá. Esto, la persona que vive en los costados menos favorecidos de la sociedad, los que viven en barrios más bravos, que además son los más azotados por la violencia, el narcotráfico y todo, pensar que una de esas personas pueda poner un pie en los circuitos del desarrollo personal, de la educación, del laburo, digo, con facilidad es difícil, ¿no? Es muy difícil una persona que nace en un costado afuera de la sociedad, en este país como está, que tenga movilidad hoy día, ¿no? Estamos hablando de más 50% de pobres, 70% de los chicos de menos de 14 años nacen en la pobreza, familias destrozadas, el narcotráfico al lado. Digo, ¿por qué una propuesta de mayor libertad y mayor responsabilidad individual le daría más oportunidades a toda esa gran parte de la Argentina que se ha excluido? Bueno, yo diría dos cosas. Un aspecto formal, lingüístico, y no se lo estoy atribuyendo a usted, Hágalo Walter, con porque sé confianza. cómo piensa, Hágalo con pero yo confianza. no utilizaría más la expresión clase media, ni clase alta, ni clase baja. Bueno, Clase baja me parece una expresión repugnante
clase media es algo anodino y clase alta es algo muy frívolo. Yo creo que está bien para los marxistas utilizar clase Está porque bien. sostienen que el burgués y el proletario son de clase distinta. Cuando uno indaga en los que hacen encuestas o distintas profesionales sobre qué quiere decir con clase, dicen, bueno, quiero referirme a ingresos bajos, medios y altos. Bueno, hay que decir eso, Bueno, pero no utilizar la perfecto. palabra clase. Le tomo el punto. Primero, Vamos una cuestión pero terminológica. Ahora, está bien su razón. respecto de el nivel de vida de la gente, que también es otra cosa que ha puesto de manifiesto en reiteradas oportunidades, en muchísimas oportunidades el presidente, yo creo que hay que tomar como ejemplo lo que ocurrió en nuestro país, sin ir a Irlanda o sin ir Sí. a otros experimentos, en nuestro país, desde la Constitución Liberal de 1853-60 hasta el golpe fascista del 30 y mucho peor a partir del golpe peronista del 43, los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y de el obrero de la industria incipiente eran superiores a Suiza. Esto no fue un lapsus, dije Suiza, Francia, España, Italia, y muy poco por debajo de los ingresos en Inglaterra. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos indicadores que competían con los de Estados Unidos y en algunos casos mejores, eh, y eso es fruto de concepciones económicas e institucionales alberdianas y todo lo que ocurrió en la llamada generación del 80, que produjo esta expresión y éramos la admiración y el aplauso del mundo. En el centenario, en 1910, miembros de la Academia de Francia visitaron la Argentina e hicieron una comparación entre los debates de la Academia de Francia con los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino por la versación de diputados y senadores y por la independencia de criterio. Eh, entonces, creo que podemos volver a esto con la suficiente perseverancia y la suficiente insistencia. Por eso es que le deseo todo lo mejor al actual gobierno, no para beneficio del presidente ni del gabinete, sino para nuestro propio beneficio, para el beneficio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Mm. Bueno, no voy a decir más clase, pero al fin del día, sí es cierto. Ford cuando eligió qué país se iba a instalar, después de nacer en Estados Unidos, se fue al año siguiente a Canadá, al otro a Inglaterra y al tercero o al cuarto vino a la Argentina. Así que eso es la verdad. O sea, así funcionaba. Y no sé, 3, 6, 8, no sé cuántos millones de inmigrantes así lo testimoniaron. O sea, no hacía falta admiración, aplauso, hacía falta ver cuánta gente venía para acá y hacía falta ver cuántos chicos se van hoy de acá, ¿no es cierto? Así que evidentemente alguna vez esto fue un lugar mejor en el mundo, relativamente, siempre pongámoslo en esos términos, relativamente. Ahora, ¿qué acabó con eso? ¿Qué acabó con eso? ¿Acabó con eso la inflación? ¿Acabó con eso? ¿Qué cosa acabó? ¿Qué no? Pues veo que siempre todo el mundo trata de hacer una hipótesis de y dónde, a lo mejor no sea una sola cosa y probablemente no sea en un solo momento, pero si usted me dijera, hay que recuperar esta cosa, porque acá hay un punto, acá se quebró, la Argentina se quebró acá, y si fuéramos a buscar una senda de normalidad, debiéramos empezar por acá. ¿Qué parte del discurso del presidente usted juzga la más en sintonía con este planteo que le hago? Yo creo, Walter, como usted, que nuestro cáncer, nuestro problema grave es el estatismo. Por eso yo en distintas Sí. oportunidades, en distintos medios, he insistido que abandonemos la expresión derecha e izquierda, porque derecha se confunde con el fascismo, se confunde con un espíritu conservador, no de conservar la vida, la propiedad y la libertad, que es el eje del liberalismo, sino conservador en el sentido de estar enredado en el statu quo, imposible de ver, perdón, otros paradigmas. Mm. Y la izquierda en realidad ha renegado de su posición original en la Revolución Francesa, que se sentó a la izquierda del rey, para objetar privilegios y objetar el abuso del poder al poco tiempo.
al poco tiempo abandonó eso e incursionó apoyando a las botas. Entonces, derecha e izquierda me parece mucho más claro hablar de estatismo y liberalismo. En mayor o menor grado, Ok. uno u otro, pero estatismo o liberalismo. Y creo que el estatismo es lo que nos ha consumido durante décadas. Pero creo, Walter, que esto es consecuencia de lo que ha dicho Tocqueville, no en su libro más conocido de La democracia en América, sino Sí, el antiguo régimen de la Revolución Francesa, donde él dice que en países de gran progreso moral y material, el caso de la Argentina, la gente tiende a dar eso por sentado. Y ese es el momento fatal, donde toman las cátedras y donde toman las tribunas el cepalismo, el marxismo, el socialismo, el keynesianismo y todas sus vertientes. Recién ahora, hace relativamente poco, ha habido una reversión en cuanto a la existencia de clubes de lecturas, de fundaciones. Es importante ver la faena de la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán, la Fundación Libertad y la Fundación Bases en Rosario, el Club de la Libertad en Corrientes, la Cátedra Alberdi en Mendoza, el Liberar en Córdoba, Libertad y Progreso en Buenos Aires, que reúnen chicas y chicos que hacen tesis doctorales admirables, clubes de lecturas, ensayos, esfuerzos. No es suficiente, tenemos que estar atentos, redoblar los esfuerzos, pero hay esperanzas. Voy a hacer la última pregunta, atado a esto último que usted dice, ¿no? Porque me gusta esto de decir, mira, el problema del estatismo, eso de delegar en Papa Estado que te arregle la vida y que te cuide y al fin del día vimos lo que pasó. El Estado ha fracasado, que en Rosario, hasta este principio de este año, estábamos pensando si se podía seguir saliendo a la calle o no, no tan solo porque te afanaban los celulares, sino porque te podían poner un tiro, ¿no? O sea, digo, hasta la función elemental de la seguridad interna que usted apuntó al principio mismo de la charla, el Estado quebró, hasta en eso, no solo quebró económicamente, quebró en sus funciones elementales, ¿no? Ahora, lo que quería preguntarle es, a propósito de ese concepto de estatismo, porque en la Argentina muchas veces se dice, mira, acá las posiciones socialistas son las que han complicado. Y yo tengo la extraña percepción de que esa discusión entre socialismo y liberalismo más propia de mediados del siglo pasado, con las guerras mundiales y tal, es una discusión relativamente impertinente para la Argentina. No sé por qué a mí se me antoja que nosotros somos premodernos, pre-revolución francesa, en el sentido cronológico del término. La discusión de la Argentina es sin mercantilismo o no mercantilismo. Yo no sé si aplica la idea del socialismo o de la socialdemocracia, porque hay tanto coto de casa, hay tanto amigo del monarca que tiene negocio, hay tanto crony capitalismo, hay tanto empresario prebendario o sindicalista prebendario o lo que quiera alrededor del poder de la Argentina. Que a mí, no sé por qué se me antoja, es como que la Argentina no salió todavía de su situación mercantilista antes de entrar en esta otra discusión más del siglo pasado. No sé por qué yo lo veo así, no sé si está bien. Le pediría una última reflexión al respecto, porque el mercantilismo es básicamente la expresión del privilegio, es básicamente que el monarca da las dádivas y los repartos y maneja la ley como se le antoja la gana. O sea, eso es exactamente lo anterior al liberalismo. No sé por qué yo lo veo así, si está bien o está mal. Yo creo que está muy bien, Walter, da en la tecla, en el punto, La riqueza de las naciones, el segundo libro de Adam Smith en 1776, su primero de 1779, se refiere a la filosofía moral, como se sabe, pero era un alegato contra el mercantilismo. Y da en la tecla, Walter, al decirlo de los cotos de casa, porque esa es la explicación por la cual Javier Milei se ve enredado, atacado, vilipendiado en una serie de operaciones absolutamente inmundas de distintos sectores porque tocan intereses creados, porque tocan cotos de casa. Ahora, entonces, en el final de esta entrevista y esta conversación tan agradable como siempre las que tengo
Walter, con usted. Quiero subrayar también que ya sabe todos los radioescuchas este tema, pero sus escritos, sus clases, sus seminarios también han puesto siembras muy fértiles en gente en distintos países, porque también usted en la Universidad Francisco Marroquín, de la cual yo fui el primer profesor visitante, en muchos lados usted ha dejado siembras, así que quiero felicitarlo una vez más entusiastamente por toda su labor y agradecerle esta conversación tan agradable. No, bueno, es siempre muy grato poder conversar con usted y el agradecido soy yo por tantas horas de dedicación, por muchos años, ¿no? Para discutir ideas, para estar abierto a nuevas discusiones. La única cosa donde yo siento que tenemos alguna diferencia, que está buenísimo tenerla porque eso es el liberalismo, que no pensemos exactamente igual, es que ni exactamente igual, ni siquiera cercanamente igual, no tiene por qué. Yo no sé por qué tengo alguna desconfianza un poco mayor, y a lo mejor algún día entiendo mejor su posición, sobre pensar que alguien en el poder o un cambio estrictamente de la idea va a cambiar una manera cultural de ser del país. No sé por qué yo en eso soy, o siento ser un poquito más escéptico que lo que usted nos está diciendo, pero esto sin atribuirme en ninguna garantía de estar en lo cierto, ni mucho menos, pero no sé por qué de lo que estamos hablando yo me siento así y me resulta muy gratificante, ¿no? Que justamente expresemos abiertamente y desde puntos de vista muy coincidentes lo más importante, que es lo que hemos conversado hoy, esa pequeña, creo yo, diferencia de percepción, ¿no? Así que... Bueno, Walter, quisiera agregar, no veo las diferencias acá. No es una novedad decir que las ideas preceden a todas las revoluciones culturales en cualquier sentido que sea. Yo en uno de mis libros, que se llama Maldita Coyuntura, puse una reflexión que el editor me pidió que lo pusiera en la solapa, que me parece extraordinario, y es los revoltosos marxistas de París del año 68 que decían en sus graffiti: seamos realistas, pidamos lo imposible. Y de tanto machacar con sus ideas, marcaron la agenda. Y hoy, salvo muy raras excepciones, en la mayor parte de los países del llamado mundo libre, se aplica religiosamente los 10 puntos del manifiesto Sí, comunista sí, que han sido preparados sí, para demoler el régimen sí, de la sociedad libre. sí. Entonces, creo que hay que insistir en el tema de las ideas, y las ideas es lo que modifica, para bien o para mal, según sean esas ideas, la batalla cultural y lo que la gente da por sentado. Tengamos en cuenta, por último digo, esa frase de John Stuart Mill: todas las buenas ideas pasan por 3 etapas: la ridiculización, la adopción, la ridiculización, la discusión y la adopción. Esas 3 etapas son claves en el debate de ideas, creo que lo está haciendo con gran esfuerzo el actual presidente, y espero que esto sea un ejemplo, como digo, para otros países y puedan salir del embrollo fenomenal en el que están. Sí, eso se lo reconozco. Si no hubiera sido el discurso de Milei, estamos discutiendo si el flan se come con dulce de leche o con crema, ¿no? Le, ma- le Exacto. ma- le mando un abrazo grande. Siempre un placer charlar con usted, Alberto. Muy generoso. Que pase bien. Otro abrazo Le mando y saludos a muchas María de mi gracias. parte. Al revés, un abrazo fuerte. Bueno, conversé con el Gracias. doctor Alberto Venegas Lynch con toda confianza y con toda la amabilidad que siempre tiene para volcar, bueno, todo lo que ha estudiado, lo que ha escrito, lo que piensa, lo que siente. Y espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Si le parece que este episodio puede provocar nuevas discusiones en otros ámbitos, hacer pensar a otras personas o ventilarle otras ideas, les pido por favor que lo compartan por Spotify o por las redes. Nosotros nos encontramos la semana que viene, otra vez en Error Tipo 2. Pásenlo bien. Gracias por la compañía.